Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Para los que no nos conocen, somos Javier y Laura y estamos viviendo en Arabia Saudita. Estamos transitando el mes de Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes. Ellos ayunan durante las horas del día, o sea, desde que sale el sol hasta su puesta. Hoy vamos a tener la suerte de participar junto con una familia local, con una familia saudí, de cómo es, después de haber estado todo el día ayunando, cómo rompen el ayuno, qué comen, qué toman, cómo es la ceremonia. Para nosotros, toda una novedad, así que la vamos a descubrir juntos en este video. Así que, como decimos siempre, presentación y arrancamos. Bueno, y acá llegamos a la casa de nuestro amigo Majib, que nos invitó cordialmente él y su mujer. Como podrán ver, las casas árabes son así, modestas, pero este living es sumamente amplio, como podrán ver, está preparado para recibir amigos, para recibir familia. Y acá en el centro ya está todo listo, la comida para romper el ayuno. Lo que vemos ahora en esta alfombrita impermeable de hule, son los famosos dátiles. Esto es algo que usan muchísimo para romper el ayuno. Y ahora vamos a ver el resto de la comida que nos tienen preparados. Bueno, y algo muy importante que tenemos que decir es que Laura está en el otro sector de la casa, en el sector que es para las mujeres. No puede estar acá con nosotros, con los hombres. Bueno, tradiciones que hay que respetar. Y ahí escuchamos a la bebé de la casa, una niñita de 3 años, hermosa, pero bueno, ya quedamos con la familia, con los dueños de casa, que por supuesto no vamos a tomar ninguna imagen de personas. Simplemente la comida y los lugares como para que ustedes puedan conocer, y nosotros también, porque no hemos estado muchas veces en casas de personas locales, cómo es una vivienda árabe por dentro. Muy importante y muy característico para después de la comida, la shisha o el narguile, este aparato que se utiliza para fumar. Cada uno de los que fuma con este aparato tiene una boquilla de plástico que es descartable y que es para uso de cada uno de los que fuman de este aparato. Bueno amigos, acá estamos, les cuento un poquito, después que llegamos, ellos esperaron a que sonara el llamado a la oración y ahí eso es el permiso que tienen para empezar a comer y a tomar líquidos después de varias horas de ayuno. Así que bueno, eso fue lo que hicimos. Estuvimos comiendo hasta recién, toda la comida que les mostré, muy rico todo, lo dulce, lo salado, todo se pone todo junto en la mesa y así se va comiendo y tomando. Y ahora volvió ya a sonar el último llamado a la oración del día y ahí se fueron a rezar ahora un ratito y bueno, ahí me dejaron solo acá en el living tan grande. No podemos vernos con Laura porque ella está con la esposa de mi amigo y no se puede ver, por supuesto, el rostro, así que ellas están acá en otra habitación contigua. Así que espero que Laura también esté filmando algo para después unir las conclusiones y poder ver qué hicimos nosotros acá y qué estuvo haciendo ella por allá. Estamos en la casa de Fatma, que me han invitado a compartir de esta tarde. Como ya saben, están transitando el mes de Ramadán, el mes sagrado, y nos invitaron a romper el ayuno con ellos. Nosotros no estamos ayunando, pero bueno, ellos sí, después de 13 horas. Y bueno, sirven de esta manera la mesa, con una especie de guisito de fideos, una sopa, esto sería una gelatina, una ensaladita, jugo vinto, agua. Bueno, esa es la tarta de coco que yo les traje de regalo, café saudí infaltable.
las samusas, que son una especie como de masa filo con carne, papitas, los dátiles y una especie de tacos, de mini tacos, que ya los vamos a ir probando. La verdad que un placer sentirnos agasajados y compartir de este evento que de esta manera hubiese sido imposible. Lo queremos compartir con ustedes. Y bueno, queridos amigos y amigas, acá estamos de vuelta en casa. Recién acabamos de llegar de la casa de nuestro amigo Majib y de su esposa Fatma. Realmente tenemos que decir que ha sido una experiencia hermosa, una experiencia maravillosa poder haber compartido con este grupo de gente local de acá de Tabuk, de Arabia Saudita, este momento tan importante del día durante estos 30 días que dura el mes de Ramadán, que es el momento en el que finalmente, después de muchas horas, rompen el ayuno y lo hacen siempre así, rodeado de familia y de amigos. Sumamente hospitalario, yo también la pasé muy bien, como hemos dicho, estuvimos en habitaciones separadas. Conocer la intimidad y ver esta tradición que es milenaria, haberla podido compartir desde adentro, ser parte de esta película que realmente nos sacamos un montón de dudas, hablamos un montón, supongo que vos también, ¿no? Una cosa que me llamó la atención es que a pesar de que estábamos en plena celebración de este mes tan importante que es el mes de Ramadán, que dicho sea de paso, si alguien quiere saber un poquito más de qué se trata el Ramadán, tenemos 2 videos al respecto que acá les vamos a dejar la tarjetita para que después que termine este video vayan y lo repasen, pero les decía, inclusive estando dentro de esta celebración religiosa tan importante para la fe islámica, ellos nos preguntaban en todo momento cómo era nuestra religión, si también ayunábamos, qué había de cierto en eso de que había días del año en que no se podía comer carne. O sea, ellos tienen conocimiento, tienen idea y no son para nada cerrados, ni son para nada sectarios, ni tampoco lo toman como una ofensa que alguien pueda hablar o que pueda tener una opinión distinta en lo que es la religión, diferente a la que tienen ellos. Yo también me saqué un montón de dudas, montones de mitos que a lo mejor se fueron presentando en la charla, pero bueno, todas las dudas le pregunté, ella misma también. Hoy casualmente salió el tema de qué religión yo era. Le contaba que estábamos transitando la semana de Santa, de las Pascuas, pero que liberadamente todos queremos el bien de las personas, la paz, el amor, queremos ser todos hermanos, hermanarnos, bueno, vamos todos en un mismo punto, en un mismo sentimiento, más allá del Dios al cual nosotros nos sentamos representados. Por supuesto, eso también me lo dijo Majib con unas palabras muy, muy lindas. Después que terminamos de hablar sobre esto, sobre el cristianismo, sobre el islamismo, los puntos en coincidencia y los puntos de disidencia que hay entre ambas religiones, él me terminó diciendo algo muy importante, y es que más allá de la religión que profese cada persona, lo importante es el sentimiento, lo importante es cómo esas personas sean. Y la verdad que viendo la actitud paternal de este hombre, con su hija, una niña de 3 años, hermosa, viendo cómo la abrazaba, cómo la besaba y cómo le hacía cariños, y realmente uno piensa que en cualquier parte del mundo los hombres somos todos iguales. Somos todos iguales y queremos todo lo mismo. Exacto. Queremos que nuestros hijos crezcan sanos y que crezcan felices, queremos tener una vida agradable y sin importar a qué Dios le tengamos más fe o cuáles sean nuestras creencias. Yo lo que sí destaco, que en un momento que estábamos ahí comiendo, en un momento se levanta, va para la zona del living,
pone la alfombrita, veo que se está poniendo una túnica color natural muy bonita. Obviamente que muchas imágenes no se pueden hacer, claro. De hecho las imágenes de la mesa sí, bueno, y cómo se fue a rezar realmente, y lo mismo, haciendo la ablución para antes del rezo, después del rezo incluso, bueno, y cosas que me llamaba la atención y que uno le va preguntando y que ellos no tienen ningún problema. de desmitificar todo esto que para nosotros es tan completamente lejano, y así como para ellos también nosotros somos diferentes, y que ella también me preguntaba, así que bueno, después déjennos en los comentarios si tienen alguna duda al respecto o alguna inquietud, que se las vamos a estar respondiendo. Bueno, amigos, y así llegamos al final de este video. Antes de irnos, les vamos a pedir lo que les pedimos siempre, que si este video les ha gustado, nos dejen un like, que se suscriban a nuestro canal, es muy importante para nosotros que lo hagan, es gratuito, no lleva más que 5 segundos y para nosotros es muy muy importante. Y lo que dijo Laura, déjennos sus comentarios, nos escriben y nosotros con mucha alegría siempre les contestamos. Tenemos un grupo ahí de fieles seguidores, muchos mexicanos, gracias a Dios, que nos escriben, que nos comentan muchísimo y lo agradecemos. Así que nada, sin mucho más para decirles, nos vamos a despedir con esta palabra árabe que significa gracias y que en árabe se dice Shukran.